Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos vemos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl, desde un campo de concentración, escribió estas palabras. Y así dejó recopilado a través de sus escritos, de sus manuscritos, los cambios que psicológicamente va sufriendo una persona en una situación límite como la que él vivió. Obviamente bajo la observación no fue solamente el relato de su experiencia, de su vida y de lo que a él le pasó, sino de lo que él veía que iba pasando con los diferentes compañeros, tanto los que estaban en situación realmente de cárcel, en paridad con él, como aquellos que de alguna manera, aún estando en cárcel, eran como los encargados de subordinarlos. Eran esos mandos medios entre la propia policía de Hitler y los presos. Todos, si nos damos cuenta y si lo reflexionamos con más detenimiento, los unos y los otros pues seguían siendo presos. Y yo en estos días he reflexionado mucho sobre la libertad, en parte por lo que viene pasando en el mundo y en parte porque esa ha sido una búsqueda y una lucha interna. ¿Cuál es la libertad que realmente tenemos los seres humanos? ¿Qué tan libres somos para elegir y para decidir cómo actuar? Les hablaba en otro video sobre los apegos y cómo nos volvemos esclavos en busca de la libertad. En ese buscar la meta de la libertad nos desenfocamos del presente y dejamos de aprender en el presente. Y así realmente nos sucede que no somos libres. Estamos supeditados a la biología, a la epigenética, a la genética, y por supuesto nos vamos condenando a lo que ya conocemos. Y esto a mí me conmueve muchísimo porque lo veo diariamente, porque lo veo conmigo, porque lo observo dentro de mi sistema familiar y me pregunto en qué momento podemos realmente abrir los ojos y cambiar de carril. ¿Qué es lo que propicia que en un momento dado algunas ovejas negras en el sistema decidan salirse de esos programas? O tal vez sean las ovejas blancas, no lo sé, tal vez le podemos poner ovejas rosa. El asunto es que son marcadas y son señaladas estas personas dentro de los sistemas porque dejan de actuar como el sistema mismo lo impone. Y esa es la búsqueda de la libertad de los seres humanos. Entonces, quiero que hablemos un poquito sobre lo que es el campo energético. He hablado mucho del biocampo, les refiero cómo todas estas experiencias, emociones, sentimientos y acciones tienen una repercusión sobre ese biocampo, pero también cómo allí mismo se retroalimentan estos mismos aspectos, estos mismos programas, estas mismas estrategias que ya tenemos recontraquete sabidas, y por eso se nos hace también tan difícil salir de esa zona conocida, que algunos llaman zona de confort. A mí no me gusta llamarla así porque por lo general no es nada confortable. Es bastante incómoda, molesta, pero es la zona que conocemos, es la zona segura, porque eso nos ha traído vivos, vivas hasta aquí. Entonces por eso permanecemos allí. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer para sacar la cabeza por encima de ese campo para que el inconsciente colectivo de ese sistema no nos tome de tal manera que nos incapacite para elegir? Sí, suena muy duro esto que estoy diciendo, pero es así. Cuando estamos tomados por el campo, por esas fuerzas del sistema, llámese familia, llámese sociedad, llámese ciudad, llámese religión, llámese idealismos políticos, pues sencillamente no podemos elegir. Estamos tomados por eso y actuamos según ese campo. Y esa es la gran esclavitud de los seres humanos, ¿no? El creer que estamos en la verdad en medio de semejante ceguera.
Y vuelvo y pregunto, ¿cómo hacer para sacar la cabeza desde allí? Mucho tiene que ver con la posibilidad de observar, llevarnos a un lugar como si fuésemos la tercera persona, no la persona en sí misma, la primera persona que está allí embebida en la acción, sino ver como en una película. Poner allá una pantalla y dejar pasar las escenas de cómo nos relacionamos, de cómo se relacionan, de qué palabras utilizan, cuáles son las gesticulaciones más comunes, cuáles son las muletillas más comunes dentro del sistema que estemos observando, ¿cierto? ¿Cuáles son esas frases que repetimos casi sin conciencia, sino simplemente porque son parte del programa? ¿Cuáles son esos pensamientos y esa forma separatista de ver a los otros? ¿Cuáles son esas cosas que nos incomodan cuando no coinciden con nuestra forma de pensar y de sentir? Observar es una gran tarea y se requiere también un sentimiento de imparcialidad y de neutralidad para que dentro de esa observación yo no me vaya con lo que observo y tome partido por unos o por otros. Porque cuando tomamos partido, pues ya estamos partidos, ya estamos partidas, ya no hay opción de hacer algo nuevo o algo diferente, ya tomamos una postura, nos polarizamos por lo general. ¿Y hacia dónde nos vamos a polarizar? Hacia lo que ya conocemos, hacia lo que ya nos impone una forma de pensar, un criterio y unas estrategias, unas tácticas y por supuesto hacemos parte de ese engranaje de una estrategia mayor que muchas veces, muchísimas veces viene manipulada. Lo vemos todos los días, ¿no? Cuando estoy grabando este video estamos presenciando las votaciones de Venezuela y por supuesto que quedan grandísimas dudas de lo que allí pasó cuando el recuento realmente daba por ganadores a los opositores del régimen que en este momento está en el poder. Y entonces quienes defienden esa estrategia, ese poder, están allí por gusto, están allí por convicción. No. Y buena parte de los que están en la oposición tampoco están allí por gusto, están allí porque no hay otra opción que tomar, ¿cierto? Hay que colaborar con el cambio, cualquiera que sea. Entonces a veces no podemos elegir, no porque no queramos o no porque no tengamos una idea nueva o diferente, sino porque realmente las circunstancias que se presentan no nos lo permiten elegir de otra manera. Tal vez haya personas que ni con los unos ni con los otros quieran ir por otro camino, pero en este momento se necesita hacer peso del otro lado. Y así vamos llevando la vida y entonces no somos libres realmente de elegir, ¿no? Y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta y lo traigo a colación en esta charla porque quiero que reflexionen, que se lleven estas ideas adentro de su corazón y las reflexionen en esos momentos de intimidad. ¿Qué tanto toman ustedes las riendas de sus propias decisiones y de su propia vida? ¿Qué tanto estamos supeditados o están supeditados al entorno familiar, cultural, social, político, religioso? ¿Qué tanto hay autonomía allí? ¿Qué tanta autenticidad? ¿O qué tan genuinas son en la toma de sus decisiones y en la elección de las cosas de su vida, ¿cierto? En los diferentes ámbitos. Simplemente hagan ese listado de cosas, ¿no? En el ámbito del trabajo, en el ámbito de los vínculos, si nos relacionamos realmente con libertad o estamos supeditados a una necesidad de tener a alguien al lado, alguien que nos complete en eso que no hemos podido completarnos desde nosotros mismos, desde nosotras mismas. Porque es que las medias naranjas pues son medias, no son completas.
Y cuando la media naranja ya no coincide, por tamaño, por forma, por sabor, la cosa se complica. Diferente sería que dos naranjas completas llegáramos allí a establecer una tercera forma de relacionarnos donde la autenticidad sea posible, donde seamos libres de decir y de sentir. Y no para atacar ni para hacer sincericidios, sino para poder ser genuinos en nuestro actuar. La invitación entonces es a que seas libre. Y si sientes que hay aspectos en los que todavía estás más atado, atada de lo que te gustaría o de lo que podrías ser en este momento, entonces puedes dejarme un mensaje y serás bienvenido, bienvenida a que emprendamos un camino de libertad.